Muchísimas gracias, Patricia y compañía. La siguiente mesa tenemos a Juan Luis Hortelano otra vez aquí con nosotros, con Carina, presidenta de Adigital. Bienvenidos. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, buenos días, Carina, y gracias por acompañarnos hoy en Valencia Digital Summit de 2020. La verdad es que es un honor y un placer, tanto desde la asociación como por mi parte, el tenerte aquí para que nos puedas dedicar un poco de tu tiempo y poder hablar sobre diferentes temas, pero sobre todo conocerte un poco mejor, porque tienes un perfil que creo que es súper interesante, además de no ser un perfil muy habitual, ¿no? Antes que nada, me gustaría que te presentases tú. En vez de presentarte yo conozco tu bio, te conozco a ti, pero me gustaría que fueses tú la que te presentases un poco y nos contases lo que nos puedas contar de tu bio, sobre todo profesional, obviamente, ¿no? Bueno, genial. Pues hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que el gusto es mío y me lo pones muy difícil porque eso de presentarse uno mismo es de las cosas que más cuesta de todo al final, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que puedo decir es que considero que he tenido muchísima suerte en mi vida profesional porque pues, he tenido la oportunidad de combinar dos cosas que me parecen imprescindibles hoy en día, que es la experiencia en el mundo corporativo con la experiencia en el mundo emprendedor, ¿no? Y poder conocer de primera mano las ventajas y los inconvenientes de cada uno de estos mundos. Pero al final yo sí que creo que uno es mejor profesional cuando es capaz de haberse enfrentado a las dos situaciones, porque yo creo que hay aprendizajes interesantes de cada una de ellas. Entonces yo empecé mi carrera con muchos años, bastantes años, trabajando en el sector financiero, en banca en España, que es una banca muy moderna y muy avanzada, a pesar de lo que la gente puede pensar del sector. De verdad, yo creo que es una suerte el sector financiero que hemos tenido y lo mucho y el buen servicio al final, o la modernidad que ha podido traer a la sociedad española. Y luego, después de muchísimos años en el sector financiero, pues decidí empezar lo que un amigo mío llama segunda carrera profesional, que es cuando te conviertes en un poco más dueño de tu trabajo y un poco más creador de tu actividad profesional. Y ahí es cuando he empezado mi etapa, bueno, no sé si como emprendedora, porque eso sería muy osado por mi parte, ¿no? Pero sí podría decir como pequeña empresaria, y cuando he empezado a tomar más conciencia y a estar más cerca de todo el ecosistema emprendedor a través de Cafan. Y todo ello complementado con una parte que también es una parte importante y muy interesante de mi vida profesional actual, que es el participar como consejera independiente en consejos de administración de grandes empresas, ¿no? Donde vuelvo a recalcar la suerte que te decía antes, de poder ver el mundo desde los ojos de los pequeños y el mundo desde los ojos de los grandes, y cómo cada uno pues anhela lo que tiene el otro. Sí, eso siempre. Bueno, y también eres presidenta de Adigital, ¿te lo has dejado? Y bueno, y también sí, porque si no la gente va a pensar que no hago nada, porque si tienes tantas cosas, al final no haces nada en ninguna de ellas. No, pero bueno, sí es cierto que soy presidenta de Adigital, que es una suerte porque es una asociación que ha sido muy pionera en España. Es una asociación que empezó, imaginaros, con la venta por catálogos, ¿no? La venta a distancia, que después de ahí se transformó a la asociación más de comercio electrónico y telemarketing, y luego en el año 2010 más o menos pues fueron capaces de anticiparse a todo lo que se venía, y entonces dio un vuelco y se posicionó como la Asociación para la Economía Digital Española, ¿no? Y al final pues es una asociación donde tenemos más de 400 empresas asociadas, donde igual tenemos empresas tecnológicas muy grandes, las líderes del mundo, con startups españolas muy líderes, con empresas más pequeñas y con empresas en transformación también, ¿no? Todas juntas lo que hacemos es tratar de impulsar la competitividad digital de España, porque bueno, pues entendemos que habiendo hecho muchas cosas todavía nos quedan muchísimas más por hacer. Claro. Luego te preguntaré un poco sobre Adigital y hablamos sobre ello. Pero bueno, creo haber leído por ahí, Carina, que ibas para médico. Bueno, pues, sí, señor, efectivamente. Yo quería estudiar medicina hasta el momento. ¿Qué cambiar a última hora?
Pues mira, yo iba a estudiar medicina hasta el momento que me fui a la universidad a poner mi solicitud y entonces en ese momento dije, uff, y yo me veo a mí misma haciendo guardias hasta las tantas de la noche y que a lo mejor me toque una especialidad que no sea la que me guste y de repente dije, no tengo vocación. Luego he hecho muchas noches, ¿vale? Muchas noches haciendo presentaciones y muchas noches trabajando, pero por lo menos no eran todas las de mi juventud, ¿no? Y decidí que no, pero la vida es misteriosa y da muchas vueltas y ahora mi hija mayor es una brillante estudiante de medicina. Qué bueno, o sea que ha pasado la vocación, saltó a Karina y pasó a tu hija, ¿no? Y Directamente. pasó a mi hija mayor, exactamente. Muy bien, muy bien. Pues a mí, a ver, tu carrera me parece diferente, ¿no? Porque no es fácil, yo creo que no es fácil pasar del mundo corporate al mundo startup. Es verdad que yo creo que hiciste un paso gradual, pasaste de la banca más tradicional a ING Direct, que en su día yo creo que sí que era una banca totalmente, no sé si llamarla disruptiva, pero sí que al menos diferente y tecnológicamente en su momento yo creo que sí que era punta de lanza. ¿Qué cambios notaste cuando pasaste al mundo startup? Que antes decías que no sabías si te considerabas emprendedora. Yo creo que los fondos o al final los VCs sí que son emprendedores, porque al final hay muchas analogías con una startup. Al final buscas financiación de tus LPs para montar el fondo. Al final es como tú decías, llámate empresaria, llámate emprendedora, pero no es tan diferente montar un fondo, aunque parezca que está en otra liga, ¿no? Cuéntanos esas diferencias cuando decidiste dar el paso y si nos puedes contar la razón por la que diste el salto al mundo startupero y a entrar en un fondo. Sí, bueno, pues cuando yo dejé ING, pues imagínate, yo fui la tercera empleada en unirme al proyecto, ¿no? Estaba el que fue mi jefe, que era mi jefe en Argentaria, un señor holandés que vino de Holanda para hacerse cargo un poco de la parte de conexión con Head Office y yo. Entonces, claro, cuando eres la tercera y pasas más de 15 años en un proyecto, ese proyecto lo sientes muy tuyo, ¿no? Entonces, yo reconozco que fue una decisión en la que yo me fui porque quería aprender de otras cosas, lo tenía muy claro, ¿no? Y hubo un momento en el que me sentía que estaba predicando una cosa porque le decía al equipo, oye, pues tenemos que cambiar, estamos en la transformación digital, tenemos que dejar las viejas costumbres, tenemos que hacer cosas distintas, cosas nuevas, pero que yo a mí misma no me lo estaba aplicando, ¿no? Dije, bueno, pues es que a lo mejor llega el momento de que aquello que predico, pues lo ponga yo en ejemplo la primera. Y esa es una de las razones, no es la única, pero es una de las razones por las que decidí irme. Y entonces, claro, tú, después de tener una agenda hiper agresiva de cada media hora una cosa, encontrarte con el vacío da muchísimo vértigo, ¿no? Y dices, guau, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces, claro, pues lo que hacía es que me puse inmediatamente a hablar con un montón de gente, me ponía a reuniones, o sea, yo creo que nunca he tomado tanto café, volví a mi casa histérica porque ya de tanta cafeína. Y bueno, y en todo ese proceso, pues fui descubriendo y decantando qué es lo que de verdad me apetecía. Y descubrí que lo que de verdad me apetecía no era irme a otra gran corporación a pegarme para intentar hacer esa transformación que tan difícil es, sino que creía que lo que quizás podía aportar más valor es si todo lo que yo había aprendido, ese fundamento de construir una empresa auténticamente customer centric, porque yo creo que ING en sus orígenes lo sigue siendo, pero en sus orígenes todavía destacaba más, ¿no? Por ser una empresa absolutamente volcada en el cliente, ¿no? Y rompiendo los moldes y las reglas de la banca. Y entonces pensé, bueno, pues ¿qué manera tengo yo de compartir eso? Si no me quiero ir a una gran corporación, ¿qué me queda? Pues me queda consultoría. Yo no tengo alma de consultora. Y de repente pues apareció Arrola por ahí, que ya le conocéis todos, que... Aquí el que te convenció, ¿no? Exacto, que es el que nos ha Era la enredado a siguiente todos. pregunta, digo, ¿se puede decir si fue Iñaki quien te convenció? Muy bien. Claro, y entonces me convenció porque al final yo pensé, pues qué mejor manera de compartir todo aquello que creo con empresas nuevas que aspiran a ser las grandes empresas del mañana en España, ¿no? Y yo creo que eso fue al final lo que me terminó de convencer para lanzarme a la aventura, siendo que, como bien dices, esto al final es como lanzar una startup, porque tienes que buscar financiación y porque tienes que remar mucho.
Y de tu pasado corporate, ¿qué crees que es lo que más te ha ayudado ahora en este nuevo proyecto? Pues mira, yo creo que de mi pasado corporate y de mi presente de consejera, yo creo que una de las cosas que uno no piensa tanto desde el principio y que es fundamental es todo lo que está relacionado con la cultura empresarial y es todo lo que está relacionado con la gobernanza de tu empresa. Cómo vas a montar las estructuras de toma de decisiones, cómo vas a garantizar que esas decisiones correspondan a lo que tú realmente quieres hacer, cómo vas a contratar a la gente, cómo vas a despedir a la gente. Y yo creo que esos fundamentos, Sí, que quizás son los fundamentos cimientos de cualquier proyecto, ¿no? sí, sí, eso es lo que más puedo aportar yo, o es una de las cosas bueno, yo creo que es mi rol principal en el equipo, ¿no? En Cafan decimos que una de las fortalezas que tenemos como equipo es que somos todos muy distintos y muy complementarios. Y entonces tenemos perfiles que han emprendido, perfiles que han invertido, perfiles que han sido banqueros de inversión, perfiles como Sergio, que se acaba de incorporar, que pues ha hecho un poco de todo también, ¿no? Porque montó una gran empresa, luego se fue a otra grandísima empresa y que cada uno aportamos una cosa. Pues quizás lo que yo aporto ahí es más esa madurez, esa visión integral de decir, oye, la tecnología es fundamental, el producto es fundamental, por supuesto, porque al final si no tienes market fit no vas a ir a ningún sitio, Claro. pero empieza a construir empresa a la vez que construyes producto. Ajá, muy bien. Y si ahora te hiciesen una oferta para volver al mundo corporate, ¿volverías después de 4 o 5 años habiendo probado ambos? Engancha, a ver, siendo sincera, ¿vale? Siendo sincera. Es cierto, Una super oferta, ¿eh? Una oferta muy buena. ya, tendría que ser algo con un propósito que me flipara, ¿no? Porque yo creo que ahora que todo el mundo dice, no, yo trabajo por propósito. Bueno, pues cuanto mayor te haces, más trabajas por propósito Sí, al sí. final, ¿no? O sea, que dices, oye, es que yo quiero que lo que haga tenga trascendencia y lo que yo haga tenga sentido hacerlo. Entonces, yo sí que durante una época eché de menos ese universo de recursos que tienes cuando Sí, trabajas en una gran corporación, ¿no? Que es, hay un tema legal, llama al del departamento legal o llama al informático que te ayude a la conexión del iPad o llama a cuando dices, no, no, es que eres tú eres todo, ¿no? Tú claro. tienes que arreglarte el iPad, tienes que hablar con el abogado, tienes que hacerlo todo. Entonces, eso a veces se echa de menos, pero por otro lado, la autonomía, el tener algo que es tuyo, donde se pueden hacer las cosas a la manera que se decide con el equipo y que al final eso sientes como propio, a mí me puede. Sí, sí, sí. Muy bien, pues vamos a hablar un poquito de Kfan. Acabáis de lanzar el segundo fondo. ¿Cómo ves la evolución, no solo de Kfan, sino en general del sector en estos 4 o 5 años que llevas en ello? ¿Cómo lo ves comparado como cuando empezaste? Pues mira, yo creo que ha evolucionado muchísimo. Estamos madurando y a muchísima velocidad, lo cual es buenísimo. Yo creo que fundamentalmente han pasado 3 cosas. La primera, los emprendedores saben más. Y yo creo que esa además es una de las vocaciones que teníamos siempre en Kfan, de decir, oye, vamos a divulgar, a comunicar, a compartir con la gente qué es esto del Venture Capital y cómo se trabaja con un Venture Capital, ¿no? Y lo que estamos viendo es que hay muchos emprendedores de segunda generación, la gente viene como más aprendida y vienen con más ambición en los proyectos. Entonces ahora estamos viendo proyectos más sólidos, Sí. más ambiciosos y con mejor tecnología y eso es buenísimo, buenísimo. O sea, yo creo que estamos viendo un muy buen momento de calidad de proyectos. Luego otra cosa que está pasando es que están viniendo más fondos internacionales Claro. y que los fondos internacionales están fijándose en nosotros y en las empresas españolas antes. No están entrando solo en las que ya están haciendo series C o series B, sino que están entrando en series A y algunas incluso antes, ¿no? Y eso pone también de manifiesto, yo creo que un poco vuelve a enfatizar lo que decíamos, pues que hay proyectos muy buenos en España, hay gente con mucho potencial de emprendimiento. Y luego la tercera cosa que está pasando poquito a poco es que empieza a haber más dinero y eso significa que el asset class, el activo, empieza a ser un activo, bueno, pues un poco más
conocido por los inversores, ¿no? Con todavía un peso importante del dinero público, tanto europeo como español, pero también poco a poco, yo creo que ayudado por el entorno de tipos de interés y el entorno del mercado, Sí. pero también, bueno, pues la gente empieza a darse cuenta de que es un asset class interesante para invertir en él. Muy bien. Y pensando en tu pasado, viniendo de ser CEO de un corporate, a la hora de analizar proyectos que os llegan a Keyfund, ¿cuáles crees que son o qué habilidades específicas valoras tú más cuando te sientas con un CEO, cuando veis un proyecto? ¿Sabes una cosa? Yo creo que haber sido CEO de ING no necesariamente me sirve para haber hecho mejor análisis de los proyectos. No te hablo de los proyectos, te hablo más de las personas o de las habilidades personales de un CEO. Sí, o sea, vale, pero te digo que muchas veces uno piensa, bueno, estos como vienen del mundo corporativo y te das cuenta de que el mundo startup tiene una dinámica y una idiosincrasia particular que también te tienes que aprender, claro. como todo, ¿vale? Entonces, sí es cierto que sobre todo también por las fases en las que invertimos nosotros, que invertimos muy temprano, invertimos muy seed, al final muchas veces los proyectos no tienen todavía unos sustentos muy grandes en los que agarrarte porque no tienes tantas métricas, no tienes tanta historia detrás y por lo tanto sí que fías mucho de tu due diligence o de tu análisis a la calidad de las personas, ¿no? Entonces, al final, para mí hay como dos características o tres características importantísimas. La primera es que haya verdaderas ganas, yo diría que más que ganas, obsesión por transformar la industria en la que trabaja o a la que se va a dedicar la startup. Y eso pasa porque sean personas que se lo saben todo de la dinámica de esa industria. No porque hayan venido de ella, porque si vienen de ella no la van a querer transformar, pero sí porque han estudiado tanto, se lo han aprendido tanto para entender bien cómo funcionan las cosas ahí, cómo es el consumidor, que se han vuelto verdaderamente obsesivos de ellas. Y eso me parece súper importante. Luego me parece también muy importante que sean personas que tengan ambición internacional, ¿no? Que desde el principio no pienses solo en España. De hecho, hay una prueba casi del algodón que es, oye, ¿en qué idioma se trabaja en tu empresa? Si tú lo haces todo en castellano, tienes que desde el principio ya empezar a trabajar todo en inglés, ¿no? Porque si vas a querer hacer una siguiente ronda con un fondo internacional o vas a querer internacionalizar la empresa, pues tienes desde el principio que empezar a pensar de esa manera. Entonces, eso es otra cosa fundamental. Y la tercera es que, bueno, pues que al final sea gente que te inspire confianza, gente que pienses que va a cuidar tu dinero como tú quieres cuidar el de tus inversores, ¿no? Y que ese punto de persona responsable, coherente, confiable, lo tengan. Que te puedas ir a tomar una cerveza con ellos, ¿a que sí? Sí, que te puedas ir a tomar una cerveza A que le gusto. sí, a gusto y hasta que, bueno, mis hijas es que ya son mayores, pero si fueran pequeñas, que les puedes dejar una tarde a tus hijos tranquilamente porque sabes que los van a cuidar bien. Muy bueno. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de Adigital. ¿Qué impacto crees que Adigital, Startup Valencia, las asociaciones del sector deberían de tener en la transformación que tiene que surgir en este país y que deberían tener, no lo están teniendo, la realidad es que no lo están teniendo y tú lo sabes, estamos todos en conversaciones con las administraciones, estamos tratando de apoyar, pero ¿qué impacto real crees que debería tener? ¿Cómo podemos hacer para empujar por nuestro lado? Bueno, yo creo que en los últimos años estamos trabajando mejor todos, porque estamos trabajando más juntos, estamos trabajando más coordinados y esa es la parte para mí positiva. Pues esta semana venimos de trabajar junto a Ascri, junto a Barcelona Tech City, con vosotros en todo lo relacionado con la fiscalidad de las stock options y bueno, y yo creo que sí que estamos más coordinados y por lo menos tenemos todos identificados cuáles son nuestras batallas o las batallas que queremos luchar entre todos y eso ya es un paso ganado, ¿no? Yo creo que bueno, es que estamos viviendo un momento particularmente complicado y entonces lo que más nos puede favorecer es lo que te digo, aunar nuestras voces y priorizar
cuáles son las cosas que de verdad queremos conseguir y ser muy pesados con ellas, muy pesados y no abandonarlas, ¿no? Y no cansarnos. Y año tras año, reunión tras reunión, repetirlas, porque al Claro. final muchas veces es la manera de conseguir las Sí, porque cosas. da la impresión de que al final se consiguen las cosas, como tú que tienes hijos, yo también, por pesadez, por dar la paliza, no porque sean a lo mejor las fundamentales o las más importantes, ¿no? Y a lo mejor sí que el sector peca un poco de no ser demasiado pesado en ese sentido, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. Yo creo que tenemos que ser más pesados y tenemos que ser más coordinados. Ujú. Y bueno, en cuanto a unemos fuerzas, porque al final empezamos a ser muchos, empezamos a ser cada vez más. Sí, Y es verdad que, bueno, pues Adigital tiene una serie de cosas, Astrid tiene otras, Ametic tiene otras, o sea, vale, sí. cada uno tiene sus cosas, pero que todos estamos de acuerdo en cuáles son las principales. Y si todos ahí vamos juntos y aunamos la voz, bueno, pues aunque sea por pesados, nos terminarán escuchando. Mm. Muy bien. Cambiamos un poco de tema. Por desgracia, hay muy pocas mujeres, tanto del sector donde tú vienes, sobre todo en alta dirección, pero también en el sector, en la economía digital, en fondos. ¿Qué crees, qué crees tú, además desde tu visión, que seguramente has pasado por todos los pasos que hay, que habrás sufrido tus problemas de conciliación? ¿Qué crees que se debería hacer para poder mejorar en ese sentido? Uf, esta es una Es una pregunta pregunta, difícil, pero te la tenía que hacer, ¿eh? no, lo sé, Mm. pero es una pregunta complicada porque yo creo que aquí entran en consideración un montón de cosas, ¿no? Evidentemente, pues es la conciliación, la maternidad, el hecho de que al final tenemos un instinto natural las mujeres a proteger a nuestros niños y a quedarnos más cerca de ellos. O sea, hay como un factor cultural muy importante detrás. Pero luego también hay un factor voluntad, ¿no? Y hay un factor, oye, ¿qué nos gusta? ¿A qué queremos dedicar nuestras vidas? Y, y yo sostengo la teoría de que muchas veces las mujeres no están tanto en puestos directivos porque no queremos, ¿vale? Porque no queremos, porque el precio que hay que pagar por Mm. esos puestos, pues muchas veces no estamos dispuestos a asumirlos. Y a mí me ha pasado, ¿no? Cuando yo me fui del banco era, no, no, por favor, vente a Holanda, te conviertes en el Chief Innovation Officer a nivel mundial, tal. Pero yo pensé, bueno, es que las renuncias que yo tengo que hacer y lo que eso supone para mí, pues no lo quiero hacer ahora, es que no quiero, o sea, no es lo que me apetece. Entonces está el factor social, está el factor voluntad personal y luego sí, pues evidentemente, igual que yo no he sufrido nunca ningún aspecto discriminatorio en mi carrera, pero sí soy consciente de que ha habido gente que sí lo ha sufrido, ¿no? Y yo creo que, bueno, que muchas veces, es que aquí soy poco políticamente correcta, ¿vale? Porque sé que en general lo que gusta escuchar es que tenemos que hacer cosas particulares. Y es verdad, ¿eh? Porque, por ejemplo, el hecho de haber impuesto cuotas a los consejos de administración, pues ha hecho que de repente haya habido más sensibilidad al tema y Claro. por lo tanto han entrado más mujeres. Y yo creo que el porcentaje de mujeres en consejos que hay hoy en España no estaríamos ni de lejos si no hubiera existido este tipo de medidas, ¿vale? En eso estoy 100% de acuerdo. Pero también pienso que muchas veces somos nosotras mismas las que tenemos que convencernos de que sí podemos hacerlo, que asumir las renuncias que eso implica, porque Ujú. es que elegir es renunciar Sí, sí, y claro. entonces tenemos que renunciar a cosas y sacudirnos un poco esa sensación de el mundo está en mi contra y como soy mujer no puedo, ignorarlo, no pensar en eso y seguir, ¿no? Y seguir, seguir y seguir. Claro. Y lo mismo que te decía antes de ser pesado, pues ser Eso, pesada hasta que lo consigas. porque al final tú has tenido esta carrera, creo que tienes 3 hijas. ¿Cómo has llevado la conciliación en ese sentido? Pues mira, pasando momentos muy jorobados, Mm. sinceramente, porque yo ha habido épocas de mi vida que siempre sentía que estaba en el sitio equivocado, que si estaba en la reunión tarde pensaba, jo, me estoy perdiendo la cena de mis hijas, si estaba en el concierto de mis hijas, jo, pues no estoy yendo al trabajo y no estoy en la reunión y estoy quedando mal y renunciando pues a poder pasar tiempo a lo mejor más con mis padres o con amigos. Es que es así, tienes que renunciar, pero al final lo que tienes que pensar es
que lo estás haciendo porque en parte quieres, ¿no? O porque en parte es Sí, tu sí. obligación en ese momento. Bueno, pero Entonces, entiendo que al final tampoco debería estar reñido con la posición, aunque lo está evidentemente, el poder llevar un balance de vida y poder disfrutar en su justa medida de tu familia, de tus aficiones y dedicarte a un trabajo full time, ¿no? yo Ya, he disfrutado mucho de mi vida y de mi familia, pero he sido muy disciplinada en organizarme bien en el trabajo, ¿vale? He sido súper disciplinada. Yo he intentado cenar en mi casa todas las noches que he podido con mi familia. Dicho eso, no siempre puedes. claro, Entonces, claro. cuando no puedes, pues tampoco es el fin del mundo, ¿no? Bueno, pues ese día no has podido, igual que otros días no puedes hacer otras cosas. O sea, yo creo que sí se puede hacer todo, pero tienes que asumir que hay esfuerzo. Es que hay Claro. esfuerzo. Ujú. Vale. Y bueno, como no podía ser de otra forma, vamos a hablar un poquito del COVID, de la pandemia. ¿Cómo crees, ya poniéndote la gorra de más corporate, más economista, cómo crees que el COVID, la pandemia, puede afectar o ha afectado y sobre todo va a afectar a nuestra economía y específicamente a la digital, que sabemos que ha habido sectores beneficiados, sectores muy perjudicados? ¿Cómo lo ves a corto o medio plazo? Mm. Yo he tenido una frase que es la que me ha impulsado y me sigue impulsando todos estos meses, que es que después de la peste vino el renacimiento. Y entonces Muy yo bueno. estoy ansiosa esperando ese renacimiento, pero ansiosa, ¿vale? Sí creo que, bueno, pues evidentemente el COVID es una situación verdaderamente trágica y para mí, cuando pienso en el COVID, lo primero que me viene a la mente es tanto sufrimiento de tantas familias, de tantas personas, de tantos profesionales, médicos, enfermeras, sanitarios y todos los que han estado en la primera línea de fuego, ¿no? Que se nos olvida, porque nosotros hemos podido teletrabajar, pero ya no hablo de los médicos que evidentemente estaban expuestos en el campo de batalla, sino de las personas en los supermercados, ¿no? Que al final los servicios esenciales ahí siguieron. Entonces, a mí cuando pienso en COVID, lo primero que me viene a la cabeza es eso. Lo segundo que me viene a la cabeza es qué suerte tengo de trabajar en tecnología, porque realmente, bueno, pues nosotros hemos podido seguir teletrabajando sin problema, sufriendo, porque evidentemente pues para todas las empresas esto es un momento de shock, de decir, oye, ha habido 3 meses del año como si el mundo se hubiera parado, pero tus costes no se paran, pero sí se paran tus ingresos y entonces, bueno, pues evidentemente hay situaciones de crisis, pero considero que es una suerte trabajar en tecnología porque al final nadie sabe cómo vamos a salir de esto, sin duda con una economía mucho más dañada, pero con la suerte de una reacción por parte de Europa distinta, porque la crisis es distinta, ¿no? A la que hubo en la crisis del año 2008, donde, bueno, pues al final lo que tenemos ahí es una oportunidad con los fondos de recuperación, tanto de transición ecológica como de transición digital, para modernizar de alguna manera nuestra economía. Y eso es lo que tenemos que saber aprovechar. Yo me estoy guiando mucho, sabes que siempre se habla de las formas de la recuperación, si en forma de V, de U, de W, pues a mí me gusta un informe de JP Morgan que dice que la salida de la recuperación va a ser en forma de K. Y eso es pues, de forma completamente asimétrica. Habrá sectores, como ya estamos viendo, los tecnológicos y las grandes corporaciones que han ido para arriba y lamentablemente pues, pequeñas empresas o sectores más afectados como el turismo que van a ir para abajo. ¿Cuándo van a converger? Pues creo que van a pasar todavía un par de años. Bueno, y porque la K te gusta por Cafán también, ¿eh? Hombre, claro. Eso es, la que la llevamos en el alma. Y nos quedan un par de minutitos solo, me quedan 2 preguntas, me quedan muchas, pero voy a resumir. ¿Cómo ves que va a afectar también al trabajo? El COVID ha arrasado con los cimientos del trabajo presencial, ¿no? Y yo creo que va a haber un impacto ahí muy importante a nivel inmobiliario, a nivel incluso corporate, ¿no? Estamos viendo ya movimientos de grandes empresas que no se plantearían nunca en la vida el que la gente teletrabajase o tanta gente y se está haciendo, ¿no? ¿Qué impacto ves ahí? Pues mira, yo ahí tengo una opinión un poco distinta de lo que opina todo el mundo, ¿no? Evidentemente hemos probado que somos capaces, nos han puesto a marchas forzadas, hemos tenido que probar a digitalizarnos y hemos visto que es posible, que todos aprendemos y que no pasa nada.
Sin embargo, yo sí que creo que el teletrabajo funciona para ciertos tipos de trabajo, pero no para todos. Y se está empezando a ver también que ya hay empresas que están de alguna manera reconsiderando y diciendo, no, 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 en cuanto podamos volver todos, volvamos a la oficina porque se trabaja de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que si tú eres un desarrollador que estás muy metido en lo tuyo y que te da igual de quién estés rodeado, porque con las herramientas que hay hoy en día, pues puedes trabajar con los compañeros con los que tengas que trabajar sin problema, aunque estés en tu casa. Bueno, pues ahí sí que estamos viendo que, bueno, hay tipos de trabajos para los que tiene ventajas, pero hay otros trabajos para los que no. Y para mí es todo lo relacionado con la creatividad, todo lo relacionado también con cierta toma de decisiones, que es mucho mejor cuando estás, o sea, al final nosotros, el ser humano, y eso ya está inventado, y ahora pensarás que me estoy volviendo un poco loca, que voy a divagar por las nubes, pero es que es así. Pensamos con la cabeza, pero también hay neuronas en el corazón y hay neuronas en el intestino. Y esas neuronas trabajan mucho mejor cuando hay presencia, cuando puedes ver, cuando puedes, de alguna manera, esta parte de sentir a las personas, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos a volver más a la oficina de lo que pensamos. Sí, sí, yo creo que también. Y la gente yo creo que lo pide. A mí me lo están pidiendo, quieren volver a la oficina. Entonces, yo creo que habrá un modelo híbrido que, bueno, veremos. Sí, bueno, que vayan cuando quieran, ¿no? Sí. Que o a ciertos momentos en los que sea necesario. O sea, pero yo misma te reconozco, el día que me levanto cansada, está diluviando y dices, qué gusto, que voy a trabajar desde casa. Bueno, pues el poder tener esa flexibilidad está muy bien. Sin duda. Pero yo creo Ayuda, que también, ayuda a la conciliación también un montón y creo que va a facilitar eso, ¿no? sí, Muy bien. Pues ya para terminar, y ahora voy a tirar un poco para casa, ¿qué te parece la evolución del ecosistema valenciano? ¿Cómo lo veis desde Madrid? Lo que ha sucedido en estos últimos años, tu opinión sincera. Pues mira, leía que este año, o por lo menos el último trimestre, la inversión en Valencia es la única que había subido con respecto a los años anteriores frente a Madrid y Barcelona, que lógicamente está bajando, ¿no? O sea, Sí. con lo cual, bueno, pues oye, se está haciendo ahí un poco de catch-up, se está creciendo. Yo creo que Valencia ya está en el mapa, que Valencia ya es de los sitios en los que piensas, ya no es Madrid y Barcelona, sino que ya Valencia está ahí y que hay que terminar de consolidarlo, ¿no? Y que la manera de consolidarlo, pues yo creo que tenéis una oportunidad, y bueno, tú sabes que en el equipo tenemos una persona de Valencia, Marc Clemente, con el que hablamos mucho también de Valencia, ¿no? Y él siempre dice, oye, es que Valencia puede ser el siguiente Barcelona, ¿no? Que tú dices, ¿por qué la gente extranjera, por qué el talento internacional se va a Barcelona? Pues por muchas cosas que tiene, que Valencia también tiene. Y que posiblemente esa es una de las oportunidades que tenéis vosotros ahí para terminar de consolidar y de impulsar el ecosistema y que claramente se ponga a la altura de Madrid y de Barcelona, ¿no? Porque desde luego empresas y talento hay. Y como decíamos ahora, los fondos europeos, pues oye, a lo mejor diferenciaros por algo, construir una base de conocimiento de algo específico, ¿no? Se hablaba mucho de inteligencia artificial en Alicante. Bueno, pues oye, daros a conocer por algo clarísimo y yo creo que la oportunidad es muy grande. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Se me ha hecho súper corto, me quedan un montón de preguntas por hacerte, así que te invito el año que viene en presencial a que vengas a Valencia y a poder continuar con la entrevista. Y de nuevo, muchas gracias por tu tiempo, Karina. Ha sido un placer. Gracias a vosotros y espero que nos podamos ver pronto. Muchísimas gracias a todos. Cuidaros. Hasta pronto. Adiós.